la noticia de la semana, ¿no? Tiene que ver con el expresidente y CEO de los Marineros de Seattle, el señor Kevin Mather, quien, bueno, dijo una cantidad de cosas inapropiadas sobre diferentes personeros de los Marineros de Seattle, tuvo que renunciar, pero más allá de eso, destapó una olla que quizás va a Abrió la caja de afectar. Pandora. Sí, quizás va a afectar incluso hasta las negociaciones con los peloteros a final de la campaña en cuanto al contrato eh, o al acuerdo laboral que tienen que firmar después de esta campaña de 2021, porque prácticamente admitió lo que era un secreto a voces, que es que hay equipos que simplemente no quieren competir, sino se están fijando nada más en el aspecto económico y que simplemente retrasan la llegada de peloteros que ya están listos, que ya tienen el nivel para llegar a grandes ligas, simplemente como una decisión netamente económica y netamente de negocios, ¿no? ¿Qué opinan al respecto? Vamos a comenzar con César. Fíjate, Alejandro, que yo no sé qué fue peor, si lo que dijo Kevin Maher, que como tú bien lo hiciste en el resumen de sus declaraciones, era un secreto a voces que todos lo sabíamos, más allá que él tuvo el valor o la tontería de decirlo Sí. públicamente, o las acciones que tienen los marineros después, como por ejemplo Jerry Dipoto, que es el gerente general del equipo, sale diciendo que las declaraciones de Matters no son compartidas dentro de la organización. Si no son compartidas, ¿cómo es que ese señor seguía trabajando? Porque él, todas las acciones que hablaba eran con respecto a 2020, que Jerry Keller no recibió el ascenso porque querían tener más años en control en 2020, o sea, eso no fue ayer. Entonces, si la organización de los marineros no comparte esas declaraciones, ¿por qué ese señor seguía trabajando? ¿O por qué Sí, en su momento Jerry Dipoto dijo, no, yo no estoy de acuerdo con lo que ese señor está haciendo? Es sencillamente algo que pareciera que tienen o que toman por tontos a los fanáticos, a los periodistas y a los propios peloteros. Están actuando sobre las reglas porque el acuerdo laboral te lo permite, entonces no tengas este tipo de comunicados porque estás tomándole el pelo a personas que saben bien cómo no actúan no solamente los marineros, sino todas las organizaciones. Los Yankees lo hicieron con Gleyber Torres, los Bravos lo hicieron con Ronald Acuña, los Cachorros lo hicieron con Chris Bryant, y esto es algo que lo hacen todas las organizaciones. No hace falta que tengan este tipo de acciones, que lo tenían que despedir, por supuesto, porque es una decisión organizacional que afecta a tu imagen, pero después no le tomes el pelo a las grandes ligas de esa forma. sí, además se me faltó apuntar en la introducción que él también es, porque entiendo que todavía lo es, dueño minoritario del equipo. Tiene una pequeña fracción y obviamente tiene algún tipo de voz en los planes, ¿no? Que se hacían ahí o bueno, que se siguen haciendo, por supuesto, de cara a esta temporada y de cara al futuro de la organización. Andrés, Josh Jonathan decía en Twitter, gracias al señor Mather porque sin quererlo o queriéndolo, nos dio a nosotros la prueba en físico, ahora sí tienen los pelos en la mano de que esto es lo que están haciendo las organizaciones de grandes ligas y están retrasando y dañando a su vez el espectáculo del béisbol, porque en teoría nosotros también queremos ver a esas figuras jóvenes que ya están listas, ¿por qué no están en grandes ligas? Vamos a verlos de una vez y ya están para jugar a ese nivel, ¿no? ¿Cómo ves el futuro del béisbol en cuanto a esa relación entre equipos y peloteros? Porque, por ejemplo, yo veía hoy la rueda de prensa que fue ayer de Fernando Tatis y los Padres de San Diego no llegaron a hacer eso nunca. De hecho, el año pasado, o ni siquiera el año pasado, en 2019, cuando debuta Tatis, Eric Hosmer, Manny Machado, los líderes de ese clubhouse, Ian Kinsler, se metieron a la oficina de Preller y le dijeron, mire, Tatis y Chris Paddock, que era un lanzador derecho, los dos Desde el primer están para día. jugar en grandes ligas desde el primer día, así que no estén inventando y los van a subir el primer día, y eso hicieron los Padres de San Diego, pero no es la norma. Por lo general los equipos estaban haciendo eso, ¿no? Aguantar los años de servicio para que comenzara ese cronómetro un poquito después y ellos tener un poquito más de control sobre el pelotero sin pagarles tanto. ¿Cómo ves el futuro en ese sentido? Sí, creo que es complicado, Alejandro, justamente hablar bueno, qué medidas se pueden tomar a futuro, quizá algún ajuste en cuanto al tema justamente de eso, del servicio de los peloteros, cuándo empieza a correr ese tiempo de servicio. No lo sé exactamente, pero sí, es un tema complejo que viene dando mucho de qué hablar desde hace tiempo. Recuerdo cuando Chris Bryant iba a debutar con los Cachorros, pasó algo similar, que lo retuvieron. En el caso de Ronald Acuña también lo bajaron en un inicio antes de finalmente subirlo, en lugar de que empezara de una vez la campaña con ellos en ese momento, en 2018. O sea, ha pasado muchas oportunidades, no es algo realmente nuevo.
simplemente eso, ¿no? Cada vez se van revelando justamente más las intenciones de los equipos, cómo la directiva ve cada cosa, que se puede, básicamente uno lo puede asumir, pero igual cuando ya ves que te están mostrando justamente lo que tienen los pelos en la mano, pues ya es otra cosa, ¿no? Entonces, es un tema complejo, tristemente no sé si tiene una solución, por lo menos no pronta. Es un tema bastante difícil, y lo que sí me parece que es realmente triste es que siga Major League Baseball. No, en los últimos meses pues no ha sido nada bueno para Major League Baseball, entre el escándalo con lo de los acosos sexuales en varios empleados de los Mets de Nueva York, ahora esto con los Marineros de Seattle, y quién sabe que, bueno, obviamente lo de los Astros, que tampoco pasó hace mucho tiempo, lo de los Medias Rojas también. Entonces cada vez hay más cosas, aquella carta de lo de los Yankees de Nueva York, que también hubo aquella disputa, esos reportes, o sea, en fin, en los últimos meses, abarcando ya quizá el último año, 2 años, o más, en el caso de los Astros, que se remonta mucho más, vamos a poner el último lustro, por decirlo de alguna forma, pues no han sido meses en muchas cosas, no han sido buenos para las organizaciones como tal de las grandes ligas, para su prestigio, para su reputación. Muchas se han visto afectadas, y obviamente queda la ventana abierta que qué otra cosa va a pasar ahora, qué se va a revelar ahora, qué va a pasar ahora con otras organizaciones también o con las mismas. Entonces, en ese aspecto, si bien el béisbol quizá no ha cambiado como tal, o se sigue disfrutando de un buen béisbol en el terreno de juego, creo que ese tipo de cosas que se están destapando en las organizaciones de las grandes ligas dejan muy mal parada la organización, y en efecto, vamos a ver qué se puede hacer. No me viene a la mente realmente en estos momentos qué puede hacer Major League Baseball, más allá de, en esos casos, obviamente, en el acoso sexual y ese tipo de cosas, pues votarlos, suspenderlos y básicamente erradicarlos del béisbol, porque no merecen estar en una organización tan prestigiosa. Y en el caso, por ejemplo, de los Marineros de Seattle, pues también pues ya es, no está, este personaje no está justamente en la organización. Evidentemente hay que sacarlos, esa es una primera medida, pero para prevenir este tipo de cosas, pues obviamente hay que tomar también otras acciones que en este momento no sé cuáles son, pero que tienen que llegar para limpiar un poco la reputación del juego y de las organizaciones. Sí, hay que recordar, como decía César, esto está, a ver, o los equipos están aprovechándose de algo que está en el acuerdo, no es algo que esté fuera de lo que ellos pactaron hace años. Simplemente, bueno, los dueños encontraron la manera de cómo maxificar ese control que tienen sobre los peloteros, por los que invierten desde que son algunos adolescentes, de que vienen desde las academias en Latinoamérica, por nombrar algún tipo de casos, o desde que son firmados desde la universidad para los norteamericanos o puertorriqueños o canadienses que son parte del draft, y ellos encontraron la vuelta en ese acuerdo para poder mantener ese control un poquito más de tiempo, y quizás pagar menos o quizás retrasar un poco más ese pago que sería inminente, ¿no? Lo vimos con esos casos que comentaba César, Bryant, Torres, Acuña, entre otros, que bueno, pasaron por ese proceso y que hoy en día están establecidos claramente en Grandes Ligas.